¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Bien. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra predicación. Así es de que vamos a comenzar diciendo el título que le hemos dado a esta predicación. Y ese título es El trigo y la cizaña. Vamos a estar hablando acerca del trigo y la cizaña y qué es lo que podemos aprender nosotros acerca de esta lección del trigo y la cizaña. Y en verdad la pregunta debería de ser, ¿qué eres tú? ¿Eres trigo o eres cizaña? Porque solamente hay dos cosas, o somos trigo o somos cizaña, pero no podemos ser las dos cosas, o somos una o somos la otra. Veamos entonces, quiero que vaya junto conmigo y vamos a estar hablando acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista y cómo él prepara el camino para la venida del reino de Dios. Cómo él prepara entonces la venida del reino de Dios. Y con esto nos vamos a Mateo capítulo 3. Vamos a leer Mateo capítulo 3, que nos dice lo siguiente. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Mire qué interesante. Han pasado 400 años en los que Dios guardó silencio. Después de esos 400 años entre el último libro de el Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, son 400 años. Dios no habló ninguna palabra. Ahora, de repente aparece, por eso dice en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto. Y mire a dónde llegó. No llegó a una sinagoga, no llegó a una iglesia. ¿Llegó dónde? Al desierto. Al desierto de Judea. Y comenzó a predicar. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer? A predicar. Su mensaje era el siguiente. Veamos cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Nos dice el versículo 2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Qué interesante. Es el reino del cielo está cerca. ¿Qué tan cerca está? Bueno, está muy cerca, porque Él es el que está introduciendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos cuál fue el mensaje. El mensaje era ¿qué? Arrepiéntanse de sus pecados. Y no solamente arrepiéntanse, sino que ¿qué? Sino que vuelvan a Dios. Este es el mensaje. El mensaje no ha cambiado. Debemos nosotros seguir predicando el ¿qué? El arrepiéntanse. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y después de arrepentirnos, que es el segundo paso que tenemos que hacer, volvernos a Dios, no seguir en la misma situación. Porque si yo sigo pecando, si yo sigo en la misma forma de vivir que antes, entonces eso únicamente muestra que en realidad no me arrepentí. Arrepentimiento es un cambio total, son 180 grados que tengo que darle vuelta al pecado. Ese era el mensaje después de después de 400 años de silencio de nuestro Dios. Sigamos, versículo 3. En el versículo 3 encontramos lo siguiente. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Miren qué interesante. Lo que profetizó Isaías en el Antiguo Testamento 400 años antes. Dice, o quizás más, se refería a Juan cuando dijo, ¿qué dijo acerca de Juan? Isaías
Es una voz que clama en el desierto. Por eso apareció en el desierto. Se está cumpliendo la profecía de Isaías y el resto de los profetas en el Antiguo Testamento. Es una voz que clama en el desierto. ¿Y cuál era la proclamación? Preparen el camino para la venida del Señor. ¿Cómo se prepara el camino? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a Dios. Que dice, ábranle camino. Ábranle el camino al reino de Dios. Seguimos leyendo, versículo 4. Nos dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Miren qué interesante. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico. No era algo fino, era rústico. Lógico, él andaba en el desierto. Era un pelo rústico de camello y dice que llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. ¿Y cómo se alimentaba? Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Cuando yo leí esto, créamelo, yo creí que dije, oh no, pues entonces este hombre se alimentaba muy bien, comía langostas, hasta que después me di cuenta de que estaba en el desierto. ¿De dónde estaba sacando las langostas? Después me di cuenta que son saltamontes. No es la langosta que yo pensaba del mar. Este comía chapulines y miel silvestre. ¡Wow! ¡Qué tremenda dieta la de Juan el Bautista! Nos dice entonces el versículo 5. ¿Qué dice? Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver, a escuchar a Juan. Era algo nuevo, algo novedoso. 400 años Dios no hablaba, de repente aparece Juan el Bautista en el desierto vestido con un piel de camello, lo que usaba, rústico, y su cinturón ahí, en la cintura. Apareció entonces, y gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Vamos a ver y a escuchar qué es lo que está diciendo este personaje, este profeta. Dice, y cuando confesaba sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando ellos confesaban sus pecados, hay que confesar el pecado. Si no estamos confesando nuestro pecado, no podemos ser, ¿qué? Bautizados. Este es el proceso. ¿Okay? El versículo 6, salían a escucharlo y nos dice, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Mira qué tremendo. Seguimos leyendo entonces el versículo 5. No. Versículo 7. Dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Me llama la atención. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, o sea, no llegaban a escuchar el mensaje. Está clarito ahí. Dice que ¿qué llegaban? No, llegaban a mirarlo bautizar. Ellos llegaban nomás a ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué? Venían a mirarlo bautizar. Él los enfrentó. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque el día de hoy nadie quiere enfrentar a nadie. Y es necesario
que nosotros enfrentemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos confronta a nosotros. Cada vez que escuchamos predicar el Evangelio, somos confrontados con nuestro pecado. El Espíritu Santo nos convicta de pecado. Y tenemos que tomar una decisión. Y mire lo que dice Juan el Bautista a los fariseos y saduceos que llegaban a mirarlo bautizar. Recuerde, los fariseos eran los líderes religiosos. Era esa secta que estaban a favor del pueblo. Y los saduceos era otra secta, siempre de entre el mismo fariseísmo y saduceísmo. Pero los saduceos eran los de la clase media, eran los que tenían más dinerito. Líderes religiosos. ¿Y cómo les llama Juan el Bautista? Camada de víboras. Interesante, camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Aunque ya nos dijo, ¿verdad? Claramente que solamente estaban, ¿qué? Mirándolo bautizar. Pero les dice, ¿quién les advirtió? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la predicación de Juan es una advertencia a que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Sigamos. Versículo 8 nos dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Interesante, porque decimos, oh no, yo hice ya una oración de fe. Ok, qué bueno. Pero si sigues viviendo de la misma manera, eso quiere decir que no te arrepentiste. ¿Cuántos entienden lo que estamos viendo? ¿Qué dice? Demuestren. Hay que demostrar que verdaderamente ha ocurrido un cambio dentro de mi ser. Tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Con su forma de vivir. Tiene que haber un cambio de vida. Si no, no sé qué fue lo que hiciste. Tal vez hiciste la canción de Enrique Iglesias. Solamente tuviste una experiencia religiosa, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Interesante. Seguimos. Versículo 9 nos dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esa era la excusa que usaban, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos de aquel entonces, que decían, somos descendientes de Abraham. Como si eso valiera algo delante de Dios. Ahora nosotros decimos, yo soy un hijo de Dios. Sí, pero eso puede ser simplemente un dicho. Si no vivimos de acuerdo a los estatutos, a la Biblia, entonces es simple y sencillamente un decir. Que dice, eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Mire qué tremendo. El gran poder de Dios. Dios puede crear hijos de unas piedras. Y aquí estoy yo diciendo, yo soy hijo de Dios. No, mejor me quedo callado y que sea mi estilo de vida el que hable por mí. Porque eso es el verdadero, ¿qué? Arrepentimiento. Versículo 10. Nos dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. ¿Qué está hablando Juan? Ahora mismo, dice. O como diríamos nosotros los salvadoreños, ahorita. No más tarde, ahorita. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. O sea, va a cortarlos completamente. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Ay, 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 ay.
todo árbol que no produzca buenos frutos, escuche, solamente se puede producir un fruto bueno y un fruto malo, pero no podemos dar los dos frutos. El fruto o es bueno o es malo. Dice, el que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y no está hablando, cuando dice que produzca buenos frutos, no está hablando de que, ahora sirve en la iglesia, ahora va siempre a la iglesia. No. Está el fruto del cambio en tu vida. El que verdaderamente te arrepentiste y confesaste tus pecados. Ese es el estilo de vida que debe tener toda persona que ha tenido un encuentro con Dios. Seguimos leyendo. ¿Dónde dice que va a ser arrojado? No solamente va a ser cortado, sino que va a ser arrojado al fuego. ¿Qué fuego será este? Se llama infierno. Y el hacha ya está ¿dónde? Ya está lista para cortar de raíces. O sea, ya el juicio de Dios ha sido decretado. Y o te arrepientes o no te arrepientes. Y sigues viviendo como te dé la gana. Pero ya el hacha, tienes que tener en mente que el hacha ya está ¿qué? Ya está puesta. Me encanta. Seguimos entonces en el versículo 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Eso es lo que decía Juan. Juan les compartió el evangelio, les predicó, y a los que se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios. No podemos separar esas dos cosas. ¿Qué es lo que hacía? Juan los bautizaba en el Jordán. Pero dice, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. ¿Quién es este más superior? Es Jesucristo. Es Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y ¿qué? Y con fuego. Escuchen lo que está diciendo Juan. Jesús, que es mucho más superior que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y ¿con qué? Y con fuego. ¿Cómo que con fuego? Ahí de repente, ¿verdad? Alguien se inventó que el fuego de Dios y que no sé qué, y que el fuego cae. Déjeme decirle que cuando la Biblia habla de fuego, habla de juicio. ¿Se acuerda usted la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo fue destruida? Con fuego. Simboliza el juicio de Dios. Así que el fuego cae. No, espérate, yo no quiero juicio de Dios. Yo quiero su misericordia, su gracia, no el juicio de Dios. Pero Él nos bautiza con eso. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Bueno, que el Señor Jesús predica el Evangelio, predica que el reino de los cielos ya está en nosotros, entre nosotros, y si tú lo aceptas, perfecto, recibes salvación, perdón de tus pecados. Si lo rechazas, recibes juicio, porque ya no hay más que dar. Es una cosa o la otra. Veamos el versículo 12. ¿Qué dice? Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. ¿Escuchó? Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Ellos separaban el trigo de la cizaña en el tiempo de Jesús. Cortaban el trigo
junto con la cizaña. Ya vamos a ver más adelante esta cuestión. Solamente quiero explicarle cómo ellos hacían esto con un rastrillo. Lo que se hacía era que se cortaba el trigo junto con la cizaña, se envolvía en un tipo de lona, ¿ok? Los dos juntos se envolvían ahí y luego les daban con un garrote, con un palo. ¿Para qué? Para soltar todo el trigo. Mire qué interesante, a mí me llamó muchísimo la atención. Lo golpeaban entonces para que soltara el trigo. ¿Por qué? Aquí tiene algo bien interesante que tenemos que entender nosotros. Porque la cizaña no produce fruto. Es una mala hierba nada más, es un estorbo. Lo interesante es de que se parece mucho al trigo. Ya más adelante lo va a entender mejor. Pero quiero que ya sepa, se parece muchísimo. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo produce fruto. La cizaña no produce fruto. Pero entonces lo golpeaban, luego después de haberlo golpeado, que ya el trigo, el fruto del trigo ya estaba separado de la rama, entonces ya se abría esa lona y venía alguien con un rastrillo, y esto era lo que hacían, interesante. Lo tiraban y al tirarlo, el viento se llevaba la paja, se llevaba la cizaña, porque no pesa nada, no tiene peso como el trigo. El trigo sí tiene peso. La cizaña o la paja, como dice aquí, ¿qué hacía? Volaba, se la llevaba el viento. Qué interesante. ¿Por qué? Porque le dije, o eres trigo o eres paja. Me gusta porque los salvadoreños usamos esa palabra. Solo sos paja. Y el viento te va a llevar como nada. También el pobre trigo tenía que sufrir esos palazos. Y aquí le va. También usted tiene que sufrir en esta vida. Que no le digan, no compre ese falso evangelio de que usted al venir a Cristo va a dejar de sufrir. Eso es mentira. Y ya lo vamos a dar cuenta, ya nos vamos a dar cuenta cómo está toda esta cuestión del trigo y la cizaña. Pero luego dice, luego limpiará la zona donde se trilla, eso es el trillar, es el darle golpes al grano para separarlo de la paja. Dice, y juntará el trigo en su granero. Interpretémoslo como, ¿qué? En su reino. Porque en el reino de Dios no va a haber paja, no va a haber cizaña. Solamente los hijos de Dios van a estar ahí. Solamente que el trigo. Pero quemará la paja en un fuego que interminable. ¿Qué es? Es el infierno. Por eso es que hay que ponerle atención. Por eso es que tenemos nosotros que ponernos firmes con Dios. O estamos en serio o solamente somos paja, somos cizaña, no estamos en nada. Dice entonces, sigamos. Vamos a ver, este fue lo que predicó Juan el Bautista, preparando el camino para nuestro Señor. Pero ahora vamos a ver el bautismo de Jesús. Jesús viene ante Juan el Bautista para que lo bautice. Interesante. Por esta razón. ¿Cuándo era que lo bautizaba Juan el Bautista? Cuando confesaban sus pecados y se volvían a Dios. Pregunta.
¿Tenía Jesús algún pecado que confesar? ¿Tenía Jesús que volverse a Dios? De ninguna manera. Él es Dios. Y en Él no hay pecado. Él no tiene pecado. Por eso es que pudo morir por nosotros. Interesantísimo. Veamos qué es lo que pasó aquí. En el versículo 13 del capítulo 13 encontramos lo siguiente. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. ¿Se da cuenta? Para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Juan intentó convencer a Jesús de que no lo hiciera. ¿Qué dice? Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Me encanta, porque ¿sabe qué? Igual que Juan, estamos usted y yo. Somos nosotros los que necesitamos ser bautizados por Jesús. ¿Escuchó lo que dije? Somos nosotros los que necesitamos a Jesús. Jesús no necesita de nosotros. Él sigue siendo Dios sin nosotros. Pero yo no puedo seguir vivo sin Jesús. Me encanta. ¿Por qué vienes tú a mí? La pregunta de Juan el Bautista. Veamos qué sigue. Pero Jesús le respondió, o Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Me encanta. A veces nosotros queremos inventar nuestras propias reglas de juego. No. Ya las reglas del juego las puso Dios. ¿Y cuál fue la primera regla? La predicación. La segunda, el hombre tiene que confesar sus pecados y volverse a Dios. La tercera, ser bautizado. Ahí está todo. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¡Wow! ¿Dios exige? ¡Claro que sí! Dios exige. Yo pensé que Dios era amor. Sí, pero exige. No podemos colarnos por ninguna otra puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y si entramos por otro lado que no sea la puerta, que no sea Cristo Jesús, somos ladrones. Nos estamos brincando la cerca. Interesante, ¿no le parece? Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. ¿Cómo puedo ser salvo? Lee la Biblia. La Biblia te dice cómo hacerlo o cómo debe hacerse. No podemos inventar nosotros ahora cosas. Nos dice entonces el versículo 16. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Escuche. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, número 1, el bautismo es por inmersión. No que te rocíen un agua ahí. No. Tiene que ser por inmersión. Jesús salía del agua. ¿Cómo va a salir Jesús del agua si solamente le están espriando agua? No se puede. ¿Qué dice? Los cielos se abrieron. Mire qué interesante. Los cielos se abrieron. Y esto lo vio Juan. Y vio al Espíritu de Dios. Aquí está la Trinidad que nosotros creemos. Se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Otra cosa, es como, no es una paloma, es como paloma, como una paloma. Versículo 17, sigue diciendo.
Y una voz dijo desde el cielo. Por eso se abrió el cielo, porque ahora va a hablar Dios. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Me encanta. Ahí tenemos a Dios hablando desde el cielo, aprobando a su Hijo Jesucristo, y el Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús, la Trinidad. Me encanta. El que no crea esto, pues no está creyendo el verdadero evangelio. Así de sencillo como es. Ahora vamos a ver entonces qué sucede con Juan. Mire, ¿qué sucede con Juan? Jesús y Juan. Ya lo vimos que Jesús llegó a bautizarse por Juan. Juan se opuso al principio, pero luego entendió. Cuando Jesús le dijo, es que necesitamos hacer esto. Lo entendió. Déjeme recordarle, Juan era primo hermano de Jesús. ¿Acaso Juan no conocía a Jesús? Claro que sí. No nos está diciendo, no nos dijo que venía otro después de él, que él ni siquiera era digno de ser su esclavo. Otra versión dice, no soy digno de atar o desatar sus correas, sus sandalias. Sabía entonces Juan quién era. Pero mira, aquí sucede algo bien interesante, veámoslo. En Mateo 11, del 1 al 7, nos dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. ¿Hay que qué? Hay que enseñar y hay que predicar. ¿Dónde? En las ciudades de toda la región. O sea, yo tengo que comenzar en algún lugar y de ese lugar tengo que irme expandiendo. Enseñando y predicando. ¿Qué es lo que debo de enseñar y qué es lo que debo de predicar? Veamos. Versículo 2. Juan el Bautista, quien estaba en prisión. Mire, ya cambió la escena. Primero estaba, ¿se acuerda? Entró en el desierto con su abrigo de piel de camello rústica, un cinturón, comiendo chapulines y miel silvestre. Luego bautizó a Jesús en el río Jordán. ¿Y ahora dónde está? En la prisión. Y aquí nos quieren vender la idea de pare de sufrir. Lea su Biblia, por favor. ¿Qué dice? Estaba en prisión. Y muchos tal vez se imaginan como los multimillonarios el día de hoy, ¿verdad? Que caen en prisión, pero como tienen plata, entonces ya sea les ponen su brazalete ahí para que pueda irse a casa. Y está preso, pero en casa. O está en la cárcel, pero está en una cárcel él solito. Y tiene su bañito ahí privado. Los calabozos de aquel entonces no eran nada parecido a lo que nosotros conocemos como cárcel el día de hoy. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. ¿Que hacía quién? El Mesías. Me encanta, porque ¿quién es el Mesías? Es el que Dios había enviado para poder nosotros ser libres del pecado. Es Jesús. Oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús. ¡Wow! ¿Juan el Bautista? ¿El primo hermano de Jesús? ¿El que introdujo a Jesús ante el mundo? ¿El que sabía? ¿Se acuerda cuando Juan también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo lo sabía? Pero ahora, dentro de este calabozo, entra la duda.
¿Y quién te dice a ti, o tú crees que eres mayor que Juan el Bautista? ¿Quién te dice a ti que no puedes llegar a dudar? Cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, ¿será que este Jesús de veras es el Mesías? Cuando te deja la mujer, cuando los hijos no obedecen, cuando te quitan el trabajo, ¿le sigo o ya agarró la onda? Juan el Bautista está en prisión y empieza a dudar y envía entonces a sus discípulos para que le pregunten a Jesús. ¿Qué le va a preguntar a Jesús? Veamos. La pregunta: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¡Qué pregunta! A mí me saca de onda. Juan, Juanito, ¿qué te pasa? Tú no dijiste que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¡Qué pregunta más absurda la que estás haciendo! Es que nos han vendido, ¿verdad?, un evangelio barato. Uno que no es el verdadero evangelio. Oh, ven a Jesús y Jesús va a quitar todos los problemas de tu vida. ¿Quién dice eso? Eso es mentira. O como la otra, ¿verdad? Ven. Si ya probaste la filosofía, si ya probaste la ciencia, ven a Jesús, prueba a Cristo. Eso me suena como un comercial barato queriéndote vender una licuadora. Ven y prueba esta licuadora Ninja. Y si no te gusta, si no te parece, devuélvela y te devolvemos tu dinero. Y mucha gente así cree tener el evangelio. Así creen tener a Cristo. Ven y prueba. ¿Cómo que prueba? Jesús no es ninguna licuadora. No. Ven y arrepiéntete de tus pecados. ¿No fue eso lo que Juan dijo? Y vuélvete a Dios. Pero no queremos predicar eso ahora. Oh, no, suena más bonito. Ven, tienes problemas en tu familia, tienes problemas matrimoniales. Ven a Cristo, prueba a Cristo, por favor. Estás rebajando el mensaje del evangelio. ¿Qué dice? ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Como que Juan había perdido la esperanza. Pues claro, ya ahora no anda ya en el desierto comiendo chapulines y miel silvestre. Ahora está en la cárcel. ¿Quién sabe si le daban de comer o no? Cambian las cosas, ¿sí o no? De estar en el desierto comiendo chapulines con miel silvestre a estar en una cárcel que quién sabe si le daban de comer. Y viene la duda. Versículo 4. Me encanta. Porque ¿sabes qué? No es pecado dudar. No es pecado. Y van a haber situaciones que te van a hacer quizás dudar. ¿Qué dice Jesús en el versículo 4? Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Me encanta. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que vieron los discípulos de Juan cuando él los envió a cuestionar a Jesús? Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica ¿qué? La filosofía hueca de este mundo, los cuentos de viejas.
No, se les predica la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es el Evangelio. Es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que a través de la confesión de esos pecados y volverme a Dios, yo pueda recibir vida eterna. Me encanta. Esa es la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Escuchó eso? ¿Cuántos conoce usted que han probado a Jesús, pero ahora se han apartado porque supuestamente Jesús no cumplió con lo que Él prometió? No, Él cumple lo que Él promete. El problema es cómo te presentaron el evangelio barato que te vendieron. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Eres trigo o eres cizaña? La cizaña, cuando se tira al viento, se vuela porque es paja, pero el trigo no. El trigo tiene peso y él se queda ahí. Me encanta. Versículo 7 nos dice entonces: mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿Escuchó? Porque de repente usted va a empezar a condenar a Juan. Cálmese. Sí, dudó. Mira, escucha. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? Les pregunta Jesús. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso fuiste a ver cizaña? ¿Paja? Son preguntas del Señor. Vamos a ver ahora la mala hierba y el trigo. La mala hierba y el trigo. Ya vamos terminando, así que vamos a darle recio aquí. Nos dice entonces Mateo 13, 24 al 30. Jesús les puso este otro ejemplo. ¿Es qué? Es un ejemplo. Esta es la parábola de ¿qué? Del trigo y la cizaña. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Escuche esto, bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos está ilustrando el Señor lo que sucede en el reino de Dios. Primero dice que ¿qué? Que es lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno. ¿Dónde sembró? En su terreno. Más adelante va a entender eso. En su terreno. ¿Y que sembró? Muy buenas semillas de trigo. Muy buenas semillas de trigo. Veamos. Versículo 25. Mientras todos dormían, dormilones, no, es que hay que dormir, hombre. Mientras todos dormían, llegó su enemigo. ¿Sabías que todos tenemos enemigos? Por lo menos uno, que es nuestro enemigo mortal. ¿Qué dice? Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba. ¿Llamada qué? Cizaña. Y después se fue. Interesante. El sembrador, este hombre, sembró buena semilla. ¿Dónde la sembró? En su terreno. Pero luego viene su enemigo y sembró esta semilla de mala hierba, llamada cizaña. Y se fue. Ese es el diablo.
Ese tira la pedrada y esconde la mano, se va. No fui yo. ¿Qué dice el versículo 26? Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, me encanta. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, ¿se dio cuenta la foto que le puse ahí? Esas son las espigas de trigo. Ya vamos a aprender algo acerca de eso. Los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando el enemigo tiró la cizaña, la mala hierba, no. Sino hasta que, ¿qué? Hasta que creció la espiga de trigo. Mira qué interesante. ¿Por qué? Aquí estamos nosotros. Algunos somos trigo y algunos son cizaña. Pero aquí estamos todos juntos y nos llamamos hermanos. Pero hay quienes son paja. Hay quienes son cizañas. ¿Pero cómo sé yo? No sé. Porque parece trigo. Es más, huele a trigo. Porque el trigo y la cizaña se parecen. Son muy diferentes, pero se parecen. A simple vista se parecen. Los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Mira qué interesante, el 27. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno. ¿A dónde fueron? Al dueño del terreno. Y le dijeron: Señor, si usted sembró, me encanta, si usted sembró, duda, ¿no le parece? Si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? ¿A poco no tenemos un montón de preguntas todavía nosotros? Aún después de habernos convertido al Evangelio. Hay un montón de preguntas. Si tú no tienes preguntas, estás dormido. Pero sí hay un montón de preguntas. Por eso es que Dios pone esa hambre en nosotros de buscar su palabra para encontrar las respuestas. ¿Por qué también creció la cizaña? O en otras palabras, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo por estos hermanitos cizañosos? Porque son cizaña, pero parecían, ¿qué? Parecían trigo. Wow. El 28 nos dice: el dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? ¿Sí o no? Nosotros decimos: quítalos, arráncalos, para que no estén estorbando aquí al trigo. No, cuidado. Mejor asegúrate tú que no seas cizaña. Asegúrate tú que no estés dando problemas. Asegúrate tú de producir fruto. ¿Qué dice? El versículo 29 nos dice: el dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña, ¿qué dice? Se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Ese es el riesgo que se puede correr por ser arrebatado y querer arrancar la cizaña. No, porque vas a arrancar como se parece. ¿Cómo sabes tú cuál es cuál? Si son parecidos. Señor, pero qué dolor de cabeza causan los cizañosos. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas.
Ay, ay, ay. Ahora ya entendió por qué hay problemas en la iglesia. Por la cizaña que está creciendo junto con el trigo. Los falsos están creciendo junto con los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué dice? Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. En el tiempo de la cosecha o de la siega, como dicen otras versiones, ahí es donde vamos a dar cuenta quién es quién. Wow. Mientras tanto, cizaña y trigo crecemos juntos. ¿No le parece interesante? A mí sí. Dice entonces, entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y ¿qué? Y la quemen. Ouch. Luego recogerán el trigo y lo llevarán ¿a dónde? A mi granero. La cizaña va a ser amontonada y quemada y enviada al infierno. Y el trigo va a ser recogido y lo llevarán ¿a dónde? A su granero, al cielo, al reino de Dios. Usted puede decir, muy buena interpretación. No, es lo que Jesús dijo. Veamos lo que Jesús dijo, porque sus discípulos tampoco entendieron. Veamos, para que no diga, el hermano se está inventando, el hermano es pura paja. No, lejos esté de ser paja. Mira lo que dice. Aquí viene la explicación de Jesús sobre esta parábola, sobre esta historia que él contó. En Mateo 13, 36 al 43, encontramos lo siguiente. Jesús dejó a la gente ahí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle, explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. ¿Se da cuenta? No habían entendido nada. Como muchos cristianos no entienden, pero en lugar de venir a Jesús para buscar la explicación, ahí andan preguntándose el uno al otro, o andan preguntándole a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos predicadores. Ven a Cristo, ven a la Biblia y ahí vas a entender. ¿Qué dice? Explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. ¿O tú crees que Jesús te va a decir, tampoco sabes tú? ¿Tonto? ¿Necio? No, el Señor te va a explicar. Lo que tú no entiendas, el Señor te lo explica. Mira qué excelente. Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla de trigo, ¿qué dice? Soy yo. Yo pensé que yo sembraba la semilla. Yo como predicador. No, el sembrador es Cristo. Él usa mis labios para comunicar el evangelio, pero es Él el que siembra la semilla. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título que Jesús usaba para referirse a Él mismo. Entonces, ¿quién es el que siembra la buena semilla de trigo? Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 38 nos dice lo siguiente. ¿Qué dice? El terreno es el mundo. ¿Qué nos dijo anteriormente? Que él había sembrado ¿qué? Trigo, buena semilla. ¿En dónde? En su terreno. El mundo le pertenece a Dios, no al diablo. ¿Escuchó lo que dije? El terreno es el mundo y la buena semilla de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios.
¿Estás obedeciendo las leyes del reino de Dios o estás jugando con las leyes del reino de Dios? Los que obedecen, ¿son qué? Son las semillas de trigo. Los que no obedecen, aquí nos dice, las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. ¡Wow! ¿Se da cuenta que le di? Estamos creciendo juntos. Porque nos parecemos, pero no somos iguales. Pero qué bueno fuera, ¿verdad? Arrancar ese cizaña. No, espérate. No me toca a mí arrancarla. ¿Escuchó lo que dije? No me toca a mí arrancarla. Yo puedo exponerla, pero no puedo arrancarla. Mire lo que dice. El versículo 38 nos dice: el terreno es el mundo, y la buena semilla de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. ¡Wow! O sea que en la iglesia estamos metidos. Por eso siempre he dicho yo esto, y a veces la gente dice, eso suena mal, eso. Pero aquí está. ¿Quién cree usted que es el primero que está metido en la iglesia? Yo pensaba que era el pastor el que llegaba primero. Los diáconos. El diablo está metido ahí. Las semillas de cizaña son los que, ¿qué? Los que obedecen al diablo. ¿Se acuerda? En una ocasión el Señor hablaba con los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos que lo querían matar. Y Jesús les dijo, porque ellos dijeron, a Abraham tenemos como padre. Y les dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Porque quieren matarme. ¡Wow! ¿Qué dice? Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo. Sigo preguntándote, ¿eres trigo o eres cizaña? Porque te pareces mucho al trigo. Pero quién sabe. 39. ¿Qué fue? ¿Qué fue quien la sembró en el mundo? El tiempo de la cosecha es ¿qué? Es el juicio final. Es el juicio final. Viene un juicio final. Y algunos vamos a estar vivos, otros ya nos hemos ido. Asegúrate que te vas como trigo y no como cizaña. ¿Qué dice? Y los trabajadores que recogen la cosecha, ¿son quiénes? Son los ángeles. Los ángeles son los que van a separar el trigo de la cizaña, no somos nosotros. Aunque nos encantaría, ¿verdad? Porque ya vimos ahí algunos cizañosos. Parecen trigo, pero no lo son. Los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Ya vamos terminando. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba. ¿Y qué? Y se quema una vez más. 40. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo. ¿Y qué? Y obligan a otros a hacerlo. ¡Ay, ay, ay! 42. A esas personas los ángeles las echarán ¿en dónde? En el infierno. Tú te lo inventas. Ahí está, yo no me he inventado nada.
Y ahí tendrán tanto miedo. Miren, mucha gente que diga, no, ahí en el infierno vamos a estar echando party, vamos a bailar y vamos a tomar. ¿Quién dijo eso? Este es Jesús. Yo me quedo con lo que Jesús dice. Si tú quieres creerle a otro mentiroso, profeta falso, ahí es tu problema. Pero aquí Jesús está hablando. A esas personas los ángeles las echarán en el infierno. Y ahí tendrán tanto miedo que llorarán y le rechinarán los dientes. ¿Has visto a alguien que le rechinan los dientes? Ya sea porque está bravo o porque tiene un miedo que no puede con él. Versículo 43. Pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. ¿Se da cuenta? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres obediente o eres desobediente a los estatutos de Dios? Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. Mire, todos tenemos dudas. No es pecado dudar, ¿seré trigo o seré cizaña? Bueno, ¿obedeces a Dios o desobedeces a Dios? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Porque no hay otra. No, yo estoy entre medio. No hay término medio. No hay quien se llame medio cristiano o medio hijo del diablo. No existe tal cosa. El problema con el trigo y la cizaña, como le dije, es que se parecen muchísimo. Pero hay unos distintivos bien excelentes para mí. El trigo, o para poder distinguir el trigo entre la cizaña, tienes que esperar al tiempo de la cosecha. Y cuando estos han crecido, interesante, me llamó muchísimo la atención por esa razón. Le dije a usted que la cizaña no produce fruto, el trigo sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dije también que la paja o la cizaña no pesa nada, el trigo sí. Entonces, ¿qué sucede con esta? Y hubiera puesto ahí por último, pero se me pasó. ¿Qué sucede cuando ya han crecido y ya llega el tiempo de la cosecha? Aquellas malas hierbas son las que están paraditas y se mueven así con el viento. El trigo, porque tiene fruto y pesa, se dobla. El que se inclina. ¿De cuál eres tú? ¿De los orgullosos que están erigidos, parados, puestos de pie? ¿Se acuerda la oración del publicano y del fariseo? El fariseo puesto de pie oraba: oh, yo te doy gracias porque no soy como este. Y el publicano ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo. ¡Wow! Sino que ¿qué? Se arrodilló. Un muy buen ejemplo para poder distinguir a la cizaña. Son orgullosos. Eso no se doblegan por nada. ¡Wow! Que Dios nos ayude. Porque yo te puedo decir, mientras tengas vida, puedes arrepentirte de tus pecados. Y puedes volverte a Dios, aun cuando estés viviendo como cizaña. Porque el tiempo de la cosecha no ha llegado. Que Dios nos ayude a poder ver estas actitudes de malas hierbas, de cizaña en nuestras vidas. Y reconocer que si tienes dudas, soy o no soy, eso no quiere decir absolutamente nada.
mientras estés vivo, tienes la oportunidad de arrepentirte de todo corazón.